Muy buen día. Continuando con las clases de lengua y literatura de la unidad número 3, vamos a ver el día de hoy el tema, que es un tema muy importante dentro de lo que es la redacción de un texto también, y es el tema de los signos de puntuación. Los signos de puntuación nos señalan la estructura de las oraciones que forman una composición escrita. Como sabemos, las oraciones tienen que tener un mensaje claro, tienen que ser entendibles. Entonces, para que una oración sea correcta, también podemos decir que los signos de puntuación son parte de ella. En una lengua oral, las pausas y la entonación suelen corresponderse con los signos de puntuación escrita. Cuando un lector lee un texto, ¿verdad? Siempre se da cuenta que hacen uso de los signos de puntuación, como la coma, que indica una pausa, como un punto y seguido, como un punto y aparte. Cada uno de ellos tiene un significado importante dentro de lo que es la redacción. Y es muy importante, ¿verdad? Conocer en qué momentos necesitamos hacer uso de cada uno de ellos. Y si nos damos cuenta en los textos escritos, los signos de puntuación proporcionan claridad, también delimitan las ideas y marcan su estructura. Dentro de los signos más utilizados tenemos lo que es el uso de la coma, punto y coma, el punto que se clasifica en punto seguido, punto y aparte, era punto y final, los dos puntos, los puntos suspensivos, los signos de exclamación e interrogación, los paréntesis, el asterisco, la barra, el guión, las comillas, los corchetes. Entonces es muy importante conocer cada uno de estos y en qué momento se utilizan para poder mejorar la redacción de nuestros textos. Tenemos uno de los principales y más utilizados, que es el punto. Y después de un punto, sabemos de que como regla ortográfica siempre debemos de escribir con letra mayúscula otra vez. El punto y seguido se utiliza, tras él se sigue escribiendo en la misma línea, ¿verdad? Entonces indica solo una pausa en el texto, pero se sigue hablando del mismo tema. Un punto y aparte, tras él se escribe en la línea siguiente. Podemos seguir hablando del mismo tema, pero quizás le vamos a dar otro enfoque o quizás nuestro párrafo también ya llegó al tamaño que es su límite, porque los párrafos no pueden ser tan grandes para no crear en el lector, ¿verdad?, que desinterés por la lectura de los textos. Entonces sabemos que después de un punto y aparte, escribimos en otra línea siempre con inicial mayúscula. Punto y final se pone al final de un texto. Ahí sí estamos dando punto y final a lo que es la redacción de un tema. Entonces es muy importante su uso. Tenemos ahora lo que es el uso de la coma. Y el uso de la coma, podemos ver que la coma es un signo ortográfico que se usa para separar elementos en una oración y diferenciar los sentidos posibles. Si nos damos cuenta que la coma se usa para separar el sustantivo del resto de la oración, y tenemos un ejemplo de ello y dice, y es por eso que les digo, amigos, que me siento muy gratificado. Entonces, si se dan cuenta, ahí está separado el sustantivo del resto de la oración. Antes de, pero, por qué, aunque, pues y más. Un ejemplo de ello lo podemos ver, mi hermano tiene que estudiar porque tiene malas calificaciones. Entonces ahí podemos ver otro ejemplo del uso de la coma. Al hacer enumeraciones de elementos, ejemplo, mi mamá tiene muchos animales como vacas, ¿verdad? Miramos ahí una coma, gatos, coma, cerdos, perros, y ya cuando es final se escribe y conejos, ¿verdad? Ya no se va el uso de la coma. Entonces la coma ahí es como está claro aquí al hacer enumeraciones de elementos. Es muy importante saber identificar en qué momento se usa la coma para la redacción de nuestros textos. Ahora vamos a ver los dos puntos. En los dos puntos, cuando le damos un saludo en una carta, ¿verdad? O siempre van los dos puntos.
en los escritos oficiales. Antes de empezar una enumeración, ¿verdad? Por ejemplo, tenemos los siguientes aspectos. Podemos decir de algún texto, 2 puntos, y abajo podemos empezar a escribir. Entonces, eso indica aquí, como dice, antes de empezar una enumeración, antes de una cita textual. En los diálogos, detrás de los verbos, dijo, pregunto, contesto y sus sinónimos. Muy importante también identificar el uso de los 2 puntos en la redacción de nuestros textos. Ahora también tenemos lo que es el uso de punto y coma, que si miramos aquí el símbolo es punto y una coma. ¿Para qué se utiliza? Se utiliza para separar los elementos de una enumeración de más de una palabra que ya tiene coma. Entonces, aquí miramos un ejemplo. Mi abuelo era carpintero, punto y coma. Mi padre, ahí escribimos una coma, soldado. Igual, punto y coma, mi tío, fontanero. Entonces, en este momento, ¿verdad? Es importante para separar los elementos de una enumeración de más de una palabra que ya tiene coma. Cuando la oración es larga delante de las palabras, pero aunque, sin embargo. Entonces podemos ver aquí otro ejemplo. Hizo el trabajo con esfuerzo y entusiasmo, pero el resultado no fue muy bueno. Entonces aquí miramos un ejemplo claro de lo que es el punto y coma. También podemos verlo para separar 2 oraciones cuyos significados tienen relación. Un ejemplo de ello. He corrido durante 1 hora, y está el punto y coma, estoy bastante cansado. Entonces, si miramos el punto y coma es muy importante y tenemos ahí 3 ejemplos claros de su utilización. También tenemos lo que son los puntos suspensivos, son 3 puntos y estos 3 puntos se utilizan para, ¿verdad? En primer lugar, indicar que la oración no está completa. Ejemplo, como no lo hayas traído, entonces si nos damos cuenta ya hay puntos suspensivos en esta oración, que por cierto es una oración exclamativa, y nos indica que este texto continúa, ¿verdad? Entonces, también podemos ver esto cuando miramos en algún refrán, por ejemplo, en un refrán donde dice, dime con quién andas, entonces si ustedes se dan cuenta ahí dejan puntos suspensivos y ya queda a criterio de la persona qué es lo que sigue del texto. También para mostrar misterio, duda o sorpresa, dice. Ejemplo, estaba emocionada, pero cuando llegó el momento, entonces aquí le deja al lector la idea de que hay algo más allá de este texto. Y de ahí se llevó una desilusión. Termina el texto, ¿verdad? Entonces, ahí esos puntos suspensivos indican que hay más en el texto. También para indicar que una numeración está incompleta. Por ejemplo, los agricultores de mi pueblo cultivan trigo, maíz, cebada, remolacha, puntos suspensivos. Ustedes muchas veces se dan cuenta en los textos, decía etcétera, que significaba que había más en el texto, pero actualmente se utilizan los puntos suspensivos diciendo que hay más. Esto nos indica, por aquí un ejemplo claro, ¿verdad? De que estos puntos suspensivos indican que aquí continúan más cultivos en este pueblo. Entonces, como hay muchos, ¿verdad? Entonces lo resumen y dejan los puntos suspensivos para idea del lector. Entonces, si nos damos cuenta, todos los signos de puntuación son elementales para la redacción de nuestros textos y también para poder, ¿verdad? Que dar ahí sí que a entender bien el texto para que el receptor al momento de leerlo pueda entenderlo también. Otra de las cosas es para mejorar la ortografía, en cierta manera, el saber la utilización de los signos de puntuación ayuda a mejorar la ortografía de las personas, la redacción también de los textos y el orden de las ideas.
Sabemos de que cada uno de ellos es importante, cada uno de ellos tiene una función específica y se debe usar en su respectivo momento. Entonces es muy importante, así como el día de hoy, haber aprendido en qué momentos debemos de utilizar cada uno de ellos y mejorar en la redacción de cada uno de los textos que tenemos, así también mejorar nuestra comprensión lectora. Muchas gracias por la atención prestada.